Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. Soy Paola Pejoves y hoy vamos a hablar sobre la economía social como impulsora de la recuperación económica. La Comisión Europea ha querido impulsar la economía social conformada por empresas y organizaciones como cooperativas, fundaciones y asociaciones que centren su atención en primer lugar en las personas, a cuyos intereses sirven, pero también lo hacen en el interés general, lo que les ha hecho merecer la denominación de la economía de rostro humano. Para hablar del tema conversamos con Francisco Juliá, director del Centro de Investigación en Gestión Empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia. Juan Francisco Juliá es doctor, ingeniero agrónomo y docente de la Universidad Politécnica de Valencia, donde además es director del Centro de Investigación en Gestión de Empresas de la UPV. Bienvenido, profesor Juliá. Buenas tardes en España y encantado de saludaros de nuevo. Empecemos por términos básicos. ¿Qué es la economía social y en qué consiste? ¿Podría dar algún ejemplo de España o de Europa? Bueno, la economía social realmente es un término que ya existe en la literatura económica desde el siglo XIX. John Stuart Mill, León Walras escribieron sobre la economía social para referirse a esa economía basada en la solidaridad, en la ayuda mutua. También Charles Duhigg, en su tratado de la nueva economía social, hablaban ya de este término en el siglo XIX. Pero es cierto que se extiende la literatura económica y populariza a los años 70, a partir de los años 70 del pasado siglo XX. Hoy la economía social está conformada por un conjunto de empresas y organizaciones que establecen la primacía de las personas y del interés general sobre el capital, es decir, trabajan con capital pero no para el capital, trabajan al servicio de las personas, de sus socios y también del interés general. Por eso se denominan también la economía de las personas, la economía de rostro humano, la economía con alma. Son términos a los que se suele referir algunos autores cuando hablan de economía social. ¿Qué se enseña en la economía social? Bueno, pues en la economía social, ¿qué se enseña? Se enseña, bueno, a los alumnos a conocer que existe otra forma alternativa a desarrollar actividad económica a lo que son las empresas tradicionales de capital y la empresa pública. Por eso también se utiliza a veces el término tercer sector para referirse a la economía social, aunque luego el tercer sector, bueno, es un término que define más bien esa parte de la economía social de no mercado, lo que activaría a fundaciones y asociaciones que pretenden prestar bienes y servicios que no son de mercado, sino que son de interés de las familias y de los hogares. Bueno, hay que decir que en la economía social lo que se emplea en primer lugar es el concepto de economía social, explicarlo bien, para delimitar bien cuál es el perímetro que establece qué actividades empresariales y de organizaciones son o no son economía social. Eso, bueno, ya se ha desarrollado en algunos países, como en España, en una ley de economía social, que partiendo de un concepto como lo que hemos señalado, que define muy bien en qué se basa la economía social, hace un catálogo de qué tipo de empresas y organizaciones se pueden denominar economía social. Se enseñan, por tanto, los diferentes tipos jurídicos que utiliza la economía social, el régimen de sociedades cooperativas, de mutuas y mutualidades, que en cada país es diferente, si bien en el caso de las cooperativas están orientados por los principios de la Alianza Cooperativa Internacional a nivel global. La pandemia y las crisis mundiales han significado que seamos más resilientes y afrontemos mejor las consecuencias. ¿Cómo se da esta recuperación teniendo en cuenta la economía social? Bueno, es una pregunta que la celebro porque ciertamente, bueno, no solo la crisis derivada desgraciadamente
de esta pandemia que ha llevado por delante a más de 6 millones de vidas humanas, según el Centro de Estudios sobre COVID de la Johns Hopkins, realmente ha sido demoledora, y los efectos económicos consecuentemente también, derivados de la necesidad de confinamiento durante bastantes meses en buena parte del territorio a nivel mundial. Bueno, lo cierto es que se ha demostrado pues que la economía social es una forma de organización muy resiliente, es decir, hay esfuerzos para destruir el menos empleo posible, para favorecer la recuperación económica. Y bueno, esta crisis, pero también la anterior, como indican algunos premios Nobel, entre ellos Joseph Stiglitz y Paul Krugman, los retos que tiene hoy la humanidad, y se ha puesto de manifiesto con estas dos crisis, la crisis financiera del 2008 y la crisis del COVID de 2019, no son solo retos tecnológicos, que también, son retos sociales. Necesitamos tener, como decía Joseph Stiglitz, una economía con valores, una economía que será más eficiente en la medida en que sea más equitativa, que resuelva las desigualdades. Paul Krugman, más recientemente aquí en Valencia, en el Congreso de CIRIC España, tuvo una intervención sensacional, tuve el enorme placer de poderlo escuchar, y señalaba, mira, los dos grandes retos que tiene hoy la humanidad son la reducción de las desigualdades y el enorme deterioro medioambiental, que estamos padeciendo, y la escasez de recursos básicos, ¿no? Así es. En julio del 2022, la Unión Europea aprobó el Plan de Acción Europeo de la Economía Social, ¿no? Pues en un intento de que tras la pandemia la recuperación económica sea justa e inclusiva, no dejando a nadie atrás. ¿Cómo se está implementando? Bueno, quiero decir que eso ha sido sin duda un hito histórico, y como dice el sector de economía social, que en Europa lo representa Social Economy Europe, que preside un español en este momento, Juan Antonio Pedreño, era muy esperado que la Comisión Europea se pronunciara de forma clara a favor del impulso de la economía social en el conjunto de nuestro territorio. Es decir, se trata de que la economía social tenga un mayor peso, un mayor protagonismo en nuestras economías, precisamente por lo que hemos dicho antes, porque es una fórmulas de economía que contribuyen a facilitar una economía más inclusiva, más sostenible, porque el discurso de la Comisión Europea era decir, vamos a propiciar unos planes de recuperación, pero que sean realmente también de transformación, y transformación en el sentido de que vamos a hacer que esa recuperación no olvide que no podemos dejar a nadie atrás, que debe ser inclusiva y que debe ser sostenible. Y ahí, pues se encuentra perfectamente un alineamiento con lo que son los objetivos de la economía social, que es, a través de principios de la ayuda mutua y solidaridad, dar satisfacción a las necesidades de quienes forman estas organizaciones, y también no olvidando que deben de atender también o responder al interés general. El plan se está desarrollando con 3 ejes básicos. Uno es, por un lado, las reformas de los marcos legales para favorecer ese crecimiento de estas formas empresariales en el conjunto de la economía europea. Por otro lado, favorecer el que haya un mayor acceso a las políticas y ayudas públicas que se implementen dentro de los mecanismos de estos planes de recuperación que ha lanzado Europa con los fondos Next Generation. Y en este sentido, se trata de eliminar barreras de acceso que en algunos casos han existido para las empresas de economía social. Yo, en el caso de España, quisiera hablar sobre... El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, dijo hace algún tiempo que la economía social tiene un papel primordial en la consolidación de la recuperación económica. Por ello, subrayó la necesidad de impulsar la economía social, a la que definió como un modelo empresarial más productivo,
sostenible y capaz de generar empleo estable. ¿Cómo se encuentra en España específicamente? Bueno, la administración española, como las administraciones de muchos estados, de los 27 estados miembros de la Unión Europea, en atención a ese plan de impulso a la acción europea, a la economía social al que usted se refería en la anterior pregunta, ha planteado dentro del desarrollo de los planes de recuperación, transformación y resiliencia que ha impulsado el gobierno español, pues que la economía social tiene que estar presente en muchos de ellos. Incluso este último año ha establecido un PERTE, lo que se llama un Plan Estratégico de Recuperación y Transformación, específico para la economía social y de los cuidados. Yo creo que es un reconocimiento importante. De hecho, el Gobierno de España no hace muchos meses, la vicepresidencia del Gobierno señalaba, pues en una conferencia ante empresas y organizaciones de economía social, que España a partir del 1 de julio ocupará la presidencia de la Comisión Europea, que es rotativa, y uno de los elementos que va a priorizar dentro de ese semestre europeo de la presidencia española es el impulso mediante este plan de acción de la economía social. Hay el reconocimiento también, de que visto lo que ha sucedido en el conjunto de nuestro territorio, un territorio con 17 comunidades autónomas, como usted sabe, pues hemos visto que las crisis no han ido exactamente igual en todos los territorios. Hay un territorio, que como todos, evidentemente, la ha padecido, el COVID no ha hecho distingos ninguno. La crisis financiera anterior, 2008, también fue, es verdad que centrada en el sector inmobiliario y financiero, pero acabó afectando a todos los sectores. Pero, sin embargo, los datos macroeconómicos indican que hay alguna comunidad que ha resistido mejor, que ha afrontado mejor ese proceso de crisis económica y social derivado de estas dos crisis tan terribles y recientes. Y este caso es el País Vasco. El País Vasco se distingue del conjunto del Estado español por ser el territorio donde mayor peso en términos económicos y sociales tiene la economía social, con grupos reconocidos internacionalmente en el campo de las cooperativas, como es el Grupo Mondragón, pero otras muchas experiencias cooperativas. Y también porque dentro de nuestro territorio no se ha olvidado de que es muy importante el sostenimiento de la ciencia, y es probablemente el territorio en el conjunto de España que más peso en porcentaje de PIB dedica a la investigación y desarrollo. También es un territorio con un peso importante en su estructura económica del sector industrial, y eso le ha hecho que sea más resiliente. Yo creo que es una buena lección, pero yo creo que el peso de la economía social en el País Vasco es muy reconocido. Este año la capital europea, la capital española de la economía social es San Sebastián. El Congreso de la Asociación Española de Contratación de Empresas, que se convocará ahora en septiembre, se hace en San Sebastián. Yo creo que es un buen mensaje, y el Gobierno de España, pues yo creo que ha entendido bien que estos planes de recuperación, un sello de distinción que pueden tener importante y que va alineado con ese plan que aprueba la Comisión Europea a final del 21 y que empieza a desarrollarse en el 22, pues es impulsar todavía, si cabe más, el crecimiento de la economía social. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Es siempre un placer colaborar con un medio como el vuestro y que nos permite hablar de un tema que creemos que es de máxima actualidad y sobre todo de máxima oportunidad, y que también en Latinoamérica, por fortuna, está teniendo una evolución cada día más destacada y es un referente ya en muchos sectores de la actividad económica y social en Latinoamérica. Muy buenas tardes. Gracias, profesor Julián. Y también gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio. Recuerde que puede acceder a nuestro contenido en la página web YouTrading en español, donde aprenderás todo sobre el maravilloso mundo del trading. Y los invito también a formar parte de nuestro canal en Telegram y seguirnos también en otras redes sociales. Hasta la próxima semana.